que hemos visto de biología durante todos los años. Sí, tú puedes escoger para esa feria, puedes escoger temas de biología de primero a quinto año. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo necesito que ustedes escojan, vayan escogiendo y ustedes me vayan diciendo porque la idea es que no se repitan los experimentos. ¿Ok? Por eso yo necesito, el primero que lo haga va bien, pues el último que se quede haciendo las cuestiones, entonces ese es el que tiene que seleccionar a ver qué es lo que va a hacer, ¿no? Entonces, por eso les ¿Y usted Entonces, sugiero si cuenta qué primero. experimento? que vayan pensando de una vez y mandan la información. O sea, si yo quiero Bueno, elegir un experimento que ya yo había hecho, ¿se puede? Que no sé, hay que ver cuál es el experimento, pues. Tendría que ver cuál es el ¿Te experimento. acuerdas el que yo hice en química? Creo que fue el de la sangre oxigenada, que yo agarraba un fósforo y Pero cuando tú lo ponías con el sol, con qué contenido de biología lo relacionarías? Eso es lo que tienes que ver, pues, con el ADN, eh, con el ADN. sí. Ramón, al momento de hacer el video, tenemos que, bueno, hacerte el experimento y decirte a qué se relaciona en el mismo video, imagino. O solo es hacer el experimento. No, hay que Pero te hacer el decimos en el experimento y título. explicar, o sea, hay que explicar, ¿no? Lo que pasa es que esas otras pautas se las entregaremos después, ¿no? O sea, sí, porque ahorita es lo de la Ok. asesoría, los porque temas, el ahorita es la equipo y todo asesoría, eso. saber qué es lo que tú vas a hacer, ver cómo lo vas a hacer y todo lo demás. Y después te damos las otras pautas. Como eso es Perfecto, para el perfecto. segundo Ahora corte, la sí. idea, lo que pasa es que estamos haciéndolo así para que tengamos la planificación hecha ya de una vez y no dejemos las cosas para último. Sí, es mejor así. Exactamente. Bueno, muchachos, em, comenzamos entonces con la clase. Perfecto. Me parece raro que Adrián A no se ver, haya conectado. Ya sé que no tiene luz, A lo mejor es lo más seguro. Ok, porque no, ahora a todo el mundo se le ha ido. A mí no, gracias a Dios. Bueno, ajá. este, estamos con el contenido de las etapas del desarrollo embrionario, es el tema número 2. Esta es la parte número 2. ¿Ok? Recuerden que la parte número 1 fue lo relacionado con la embriología. Y la parte número 2 está relacionado con específicamente las etapas del desarrollo embrionario. Para la próxima semana vamos a ver el tema número 3, que es la última parte de este contenido. Allí vamos a hablar nosotros unos aspectos de embriología, algunos experimentos realizados por científicos y vamos a hablar sobre las etapas del desarrollo embrionario de algunas especies en específico. Y allí se va a observar la diferencia, pues, que hay en ellos. Entonces, eh, avancemos. Permítanme avanzar acá. Ok, etapas del desarrollo embrionario. Lo primero que tenemos es la fecundación, ¿verdad? Dentro de todas esas etapas tenemos nosotros, eh, permítanme colocarlo acá para poder ver, por lo menos aquí se me va a perder Carlos, pero lo voy rotando, pues. Tenemos primero la fecundación, luego de la fecundación, estas son estamos hablando de las etapas de manera general, pues lo que ocurre en cada organismo. Tenemos la fecundación, tenemos la segmentación, esa segmentación presenta ciertos aspectos allí, diferentes tipos, pues. Tenemos la blastulación, la gastrulación y por último tenemos la organogénesis. Vamos a hablar de cada una de ellas. Primero la Ramón, fecundación. disculpa que te interrumpa. ¿Qué página es este tema? Estamos específicamente en la hoja 122 del libro de teoría. Ok, entonces, ¿qué tenemos en la fecundación? Que la fecundación es la fusión del óvulo y el espermatozoide. Cuando el gameto masculino alcanza al femenino, este último sufre una serie de reacciones. Esas reacciones son eléctricas y químicas, que ellas van a impedir la entrada de otra célula masculina. Por eso es que al óvulo solamente lo fertiliza o lo fecunda un solo El espermatozoide. espermatozoide. ¿Por qué? Bueno, porque el mismo óvulo presenta ciertas estructuras o ciertas sustancias que no van a permitir, como son estas pequeñas reacciones eléctricas o hablemos de descargas eléctricas y, y descargas químicas, ¿no? O reacciones químicas que no van a impedir que otro espermatozoide sea O el que sea, llegue que y Dios penetre. no quería que las personas raras con fetiches medio raros
se pullaran un animal, pues. ¿Cómo es la cosa? Ya va, no te entendí. ¿Sabes que si tú no crees, o sea, el biólogo nunca va a pensar que Dios existe, pues? Pero yo sé que tú vas a misa y todo, pues. Ajá. Pero Dios, o sea, fue inteligente, pues. O sea, de que personas con fetiches medio raros, ¿verdad? Deben haber Ya, ok, pensado que sí, podían sí. haber quedado embarazados, pues. Sí, te entiendo. Pero eso no ocurre porque hay diferencias en las características de las células, tanto del óvulo como del espermatozoide. Sí, o sea, Entonces, creo que es porque son específicas. O sea, tú no puedes agarrar un conejo y pullarlo con un pájaro. O sea, ¿qué va a no, salir un claro, por conejo pájaro? supuesto, no va a ocurrir nada. Lo que pasa es que ahí hay ciertos aspectos que juegan un papel importante, como por ejemplo el cortejo, ¿no? Que es lo que hace el animal O para sea, por enamorar a la ejemplo, hembra. Hay ciertas en los reacciones para perros, poder llegar a ese punto, pues. Y si se llega a ese punto, por supuesto, no va a haber una fertilización o una fecundación porque hay diferencias químicas entre las células sexuales. pero ya va, tengo una duda. Ajá. O sea, si un perro se agarra a un lobo, sale un perro Sí podría, pullido. sí. Allí O sea, podría pero generarse, un porque gato, son de la misma familia. sí, sí, pero un gato y un tigre no. No, por supuesto que no. O Son de sea, la misma son de la familia, misma pero familia, pues, pero no. sí, pero ahí se juega papel importante otras características, como por ejemplo el desarrollo del individuo. Es como por ejemplo lo que pensaban los científicos para clonar y tener A nuevamente la al vena, mamut ¿no? como especie. Para poderlo clonar, se debería de utilizar el elefante más grande, que es el elefante africano, ¿no? Pero Sí, sí, el problema está que el tamaño del individuo es muy que se grande. genera en el mamú es casi la mitad del tamaño del elefante africano, ¿no? Creo que es un poquitico más. Nada más, Entonces, yo vi una broma. difícilmente va a soportar esa barriga, ¿no? Entonces, Sí, es sí. imposible clonarlo desde ese punto de vista, utilizando O la sea, especie. el bebé es más grande que él, pues. Sí, prácticamente. Entonces, No, bueno, piensa lo que mismo pasa con solamente los el pelaje del mamú, un cabello del mamú, mide 15 centímetros, ¿no? O sea, 15 centímetros. 15 centímetros el pelaje del mamú. O sea, Ah, bueno, un tú cabello. no. Yo no sé si tú, la broma esta, los tiburones, los megalodones. Los megalodones. Ajá. Que nada, ahora esas bichas medían. El Sí, sí, diente creo que mide hablamos. un metro. O sea, la ballena más grande del mundo es sumamente pequeña delante de él, ¿no? O sea, creo que Ajá. son eran como 20 veces más grandes que la ballena más grande del mundo, que es No, no me acuerdo cómo es que se llama, el la cachalote, ¿no? azul. Y la ballena azul. No, la azul, ¿no? Ok, entonces Que yo recuerde, la ballena azul es el sí, creo mamífero que más grande que ha es el más grande, existido en sí. el mar. Entonces, imagínate, 20 veces su tamaño, por ahí imagínate. Ah, Ramón, ¿estás seguro? Porque eso lo haría como más grande que dinosaurio. Sí, es que era Bueno, más grande que los es que dinosaurios. era más grande que dinosaurio. O sea, creo que era uno de los Esa más especie grandes. podía comerse a un tiranosaurio red. Es Imagínate que, el tamaño. Sí, Carlos, pero o yo sea, creo que tenían compara, creo que o tenían sea, como creo que una ballena también en los esa dientes época de que ella. era como su igual. No un enemigo natural o algo así, pero que Sí, estaban más o menos igualados y por eso es que se extinguieron. Pero sí. no Lo que recuerdo pasa es, bien. bueno, hay muchas teorías en relación a eso, en relación a la extinción y hay muchos fósiles que se han conseguido. Pero bueno, Los eso, mosasaurios. eso es otra tela que cortar, pues. Entonces, después con gusto podemos seguir hablando de esos aspectos, muchachos. Yo Ok, hice una continuemos exposición con del megalodón. Me ¿cómo? acuerdo completico. Cuando estabas en primaria. Ajá. Y una del Super Croc, que Mm, era como el cocodrilo nahuara. Al cocodrilo gigante que llaman. Ajá. Ok, esta fecundación asegura que un gameto será diploide, ¿no? Diploide que presenta dos genes. El proceso se inicia, el,
Este proceso inicia la secuencia del desarrollo embrionario. Es el punto de partida para el inicio del desarrollo embrionario. Luego viene la segmentación. Observen la imagen que se encuentra del lado izquierdo, ¿verdad? Ya, comenzamos con una célula y esa célula comienza a dividirse. Esta célula tiene la característica que nunca va a aumentar su tamaño, pero sí va a aumentar la cantidad de células. Comienza una serie de divisiones y fragmentaciones hasta formar gran cantidad de células. Vuelvo y repito, no aumenta su tamaño, solamente aumenta la cantidad de células que se encuentran o que se van a encontrar en ella. Nos dice, una vez el pronúcleo del óvulo se fusiona con el pronúcleo del espermatozoide. ¿Para qué se fusiona? Esto va a comenzar, se forma el huevo, ¿no? Y comienza a sufrir una serie de divisiones celulares mitósicas, que es lo que yo le estaba haciendo referencia acá. Se fusionan y comienza a ocurrir una serie de divisiones mitósicas, o sea, la mitosis. Cada una origina células más pequeñas, por lo que en esta etapa el embrión no crece, solo aumenta el número de sus células, que era lo que yo les comentaba anteriormente. Cada célula es conocida como blastómero. La masa de células, ¿verdad?, que serían estas que están acá, esa masa de células resultante se llama mórula. El vitelo sufre una serie de divisiones celulares por la que, de acuerdo a la cantidad de vitelo, se presentan los diferentes tipos de huevos y que se van a observar dos tipos de segmentación. O sea, eso es lo que vamos a hablar a continuación. Los tipos de segmentación según la cantidad de vitelo en el huevo. Aquí, ¿cuáles tenemos? La segmentación total o es holoblástica, la segmentación parcial o meroblástica. Tenemos que es propia de huevos con poco vitelo. O sea, recuérdense que el vitelo viene siendo la sustancia transparente. Cuando hablamos del huevo de gallina, es la albúmina o la sustancia transparente. Déjenme esconder esto un poquitico por acá. Si la segmentación es total, pero desigual, las células más pequeñas se llaman macrómera y las más grandes se llaman macrómera y las más pequeñas se llaman micrómera. Según la segmentación, cuando es parcial, es meroblástica, es propia de huevos polilecitos. Eso lo hablamos nosotros la semana pasada, los tipos de huevos polilecitos. Son los huevos, si los huevos son telolecitos, como en el caso de los peces, se van a dividir, los que se van a dividir forman pequeños casquetes en la parte superior del huevo, que es la parte o es el polo animal. El polo vegetal es la parte inferior del huevo, la parte más pequeña, ¿no? El polo contrario es el vegetativo. La segmentación sería radial. Si el huevo es polilecito, centrolecito, como en los insectos, las células comienzan a dividirse en el centro del huevo. Observen acá. En el centro del huevo las células comienzan a dividirse. Hay mayor cantidad de células y luego se van colocando hacia la periferia, ¿no? Entonces, de aquí es en donde se comienza a formar la blastómera o el blastocele, ¿no? Por eso las células emigran poco a poco hacia la periferia hasta completar un blastodermo que envuelve el vitelo que se encuentra en el centro. Fíjense cómo se comienza el proceso de división acá. Luego en el centro se comienzan a dividir y de una vez se comienzan a ir a la periferia. Este círculo se va ensanchando porque todas las células se ubican a la periferia hasta formar el blastodermo, que a su vez va a envolver al vitelo que se encuentra en el centro. Entonces ya aquí está envuelto el vitelo. ¿Por qué está envuelto? Por la cantidad de células que se encuentran dentro o en ese caso dentro de él. Profesor, Dígame. no sé si los demás están viendo, pero mi pantalla se quedó congelada en la primera lámina. ¿Los demás? Igual. No sé Tengo si- la imagen de la primera diapositiva. Sí, a mí también creo. En la pestaña de PowerPoint, ni siquiera en la presentación, en pantalla completa. Triste. No sabría decir que sí se... Igual, pero estaba pensando que no lo habías cambiado.
Yo también, No, pero ya igual, voy yo con- ahorita lo de aquí está el o círculo, sea, me di yo cuenta. pensé que nos estaba dando la introducción. Y ahorita, Tampoco. No, igual. no, sí, Igual. igual. Sí, igual. Bueno, muchachos, De ese que no les sabría decir que les que está lo diciendo. grabó. Están en esta, ustedes ven Eh, esta, ¿verdad? En la primerita. La En la primera, que dice etapas tema del 2, desarrollo lapso 3. embrionario. Ujú. Y si intentas salirte de compartir pantalla y volver a entrar. Déjenme quitar la grabación. Habíamos quedado era por segmentación parcial. Ok, pero lograron ver la de la fecundación, ¿verdad? Esta, No. No. le cambié la de fecundación, ¿esta la vieron? Ay, perdón. Salud. No. No vimos ninguna. Ok, pero ¿ven esta, la de fecundación? Sí. Ok, entonces, lo que les explicaba, Ahorita sí. ya que les aparece en la fecundación, tenemos la fusión del óvulo, el espermatozoide, cuando el gameto masculino alcanza el femenino, aquí ocurre una reacción eléctrica y una reacción química, que esto es lo que no permite que otro espermatozoide logre, luego de que el primero ha entrado al óvulo, otro logre entrar, ¿no? Y bueno, que esto permite generar un gameto que sea diploide y inicia el proceso del desarrollo embrionario. Luego les hablé sobre la segmentación, que era esto, que les dije que una de las características más importantes en cuanto a lo que es la segmentación es que la célula no crece, sino que va aumentando de células. ¿Por qué? Porque ocurre una serie de divisiones mitósicas. O sea, ocurre la mitosis que va a permitir formar gran cantidad de células, pero no aumenta su tamaño. Entonces, estas células, las células más grandes se llaman macrómeras, las células más pequeñas se llaman micrómeras. Esa masa de células resultante se llama mórula. Todo esto que resulta acá se conoce como la mórula, que posteriormente se va a ir continuar dividiendo en la otra lámina, lo vamos a ver. Nos dice, el vitelo sufre una serie de divisiones celulares, por lo que de acuerdo a la cantidad de vitelos presentes en el huevo, se observan tipos de segmentación. Entonces, acá hablamos de los tipos de segmentación, que eso era lo que les estaba mostrando yo a ustedes. Segmentación total o segmentación parcial según la cantidad de vitelo en el huevo, o sea, según la cantidad de albúmina. Tenemos que son huevos propios de poco vitelo, si la segmentación es total pero desigual. Las células más pequeñas se llaman macrómeras, las más grandes se llaman macrómeras y las más pequeñas se llaman micrómeras. La segmentación cuando es parcial es propia de huevos polilecitos. Si los huevos son telolecitos, como en el caso de los peces, se van a dividir en forma más pequeña, formando casquetes en la parte superior del huevo. La parte superior del huevo es el polo animal y la parte inferior del huevo es el polo vegetativo o el polo vegetal. La segmentación sería radial. Si el huevo es polilecito o centrolecito, como en los insectos, las células comienzan a dividirse en el centro. Observen, comienzan a dividirse acá en el centro, forman lo que se conoce como el blastodermo. Ese blastodermo, las células van emigrando hacia la periferia hasta dejar un hueco completamente en la parte del centro, que posteriormente va a ser cubierto por el cúmulo de células o la masa de células. Entonces, ¿a quién están envolviendo? Al vitelo. Esas células lo que hacen es rodear al vitelo, que el vitelo se encuentra en la parte central, sería en esta zona o en esta área. Eso es como, por ejemplo, cuando nosotros tenemos agua y aceite y yo le coloco cierta porción de jabón líquido o jabón en polvo. ¿Qué va a pasar allí? El jabón, como va a eliminar la grasa, los va a mover hacia la parte de la periferia. Entonces, hacia la periferia, todas esas pequeñas gotas de aceite que se van a ir hacia la periferia, serían el movimiento, simularían el movimiento que realizan las células para formar esta parte acá. Y luego cubrirlo o taparlo, ¿verdad? Como ustedes lo quieran decir, al vitelo que se encuentra en la parte central. De acuerdo al plano de segmentación, encontramos que la segmentación puede ser radial. Es característica de la estrella de mar. En las dos primeras divisiones son perpendiculares al eje del huevo y de las siguientes son paralelas. Se forman 8 blastómeras. Aquí prácticamente es el mismo proceso del que estamos hablando, o más o menos es del mismo tamaño, de forma radial. Alrededor
del eje del huevo bilateral, del eje del huevo. Cuando hablamos de la segmentación bilateral, nos dicen los dos primeros planos de la segmentación son perpendiculares entre sí. Los siguientes son simétricos con respecto al plano de la división, por lo que se originan blastómeras pares, una hacia la izquierda y una hacia la derecha. Y cuando hablamos de espiral, un momentico que... Soy yo, se puso negro. ¿Ya? Listo. Ok. Entonces, cuando hablamos en el plano espiral, la división es oblicua con respecto al huevo. Luego, eso nos permite a nosotros pasar. De todos modos, esto se lo describen mejor en la hoja número 122 y la hoja número 123 del libro. Yo traté de resumirla allí y traté de colocarle lo más importante acá. Cuando hablamos del tercer proceso, que sería la blastulación, dice, una vez originada la mórula, las blastómeras comienzan a dividirse o a moverse, ¿verdad? Permítanme un momentico que esto nos está estorbando demasiado. Comienzan a migrar de acuerdo de adentro hacia afuera, ¿no? Fíjense, cuando le hablamos de las blastómeras, la tenemos acá, comienzan a migrar de adentro hacia la periferia, hacia afuera, dejando el centro hueco, el cual se denomina blastoceles, que este es el delimitado por una capa de células llamada blastodermo. El blastodermo serían estas capas de células que se encuentran acá. Los huevos oligolecitos y mesolecitos, en este proceso es fácilmente observable, pero los cigotos, telolecitos, las células sufren una pequeña migración. O sea, pequeña migración es que se van yendo nuevamente hacia la parte central. Fíjense cómo comienza una sola célula, ¿verdad? Comienzan los procesos de división, la mitosis, se sigue dividiendo, que era lo que estaba pasando en la segmentación, continúa dividiéndose hasta formar la mórula. La mórula forma el blastocele, que es el hueco que se queda acá. Las células van emigrando hacia la periferia y tenemos las células que van a formar esa capa. Imaginemos que este es un huevo, esto es la cáscara y la parte interna vamos a conseguir nosotros la albúmina, la parte transparente y la parte amarilla que sería el núcleo de ese huevo. Por lo que el blastocele es muy pequeño a la estructura formada por las células de la membrana del blastodisco. Las células se conocen como blastodisco, que viene siendo esta estructura acá. Más adelante vamos a ver la imagen donde aparece el blastodisco. La gastrulación, si observamos la imagen, fíjense, tenemos las capas embrionarias. Tenemos el endodermo, que es la capa más interna, color amarillo. Tenemos el ectodermo, que es la capa azul clara, y tenemos el mesodermo. ¿Cuál es la función de estas tres capas? Estas tres capas, luego aquí en la parte interna es donde tenemos el arqueterón, ¿no? El blastocele. Estas tres capas son las que permiten formar todos los tejidos y todos los órganos. Son las células que van a permitir formar el tejido nervioso, el tejido respiratorio, tejido muscular, tejido óseo, tejido nervioso. O sea, van a formar todas las estructuras del cuerpo, esas células, cada una de esas capas. Aquí más adelante se le describe cuál es qué forma cada uno. Fíjense que aquí se forma una invaginación que permite formar la gástrula o ocurre una gastrulación. Esa gastrulación es la estructura principal que va a permitir formar el notocordio, o sea, el cordón nervioso, que es una de las primeras estructuras que nos muestran que se desarrollan allí. Aquí aparecen los primeros estadios. En el adulto serán los órganos. Para ello la blástula se posee una capa de células. Sufre una reestructuración que la lleva a tener inicialmente dos capas. Estas capas son el ectodermo, la capa más externa, y el endodermo, la capa más interna. Entre estas dos capas aparecerá una capa nueva que viene siendo el arqueterón o el intestino primitivo, el cual se comunica al exterior por un orificio llamado blastoporo. Ese blastoporo más adelante va a formar el ano del organismo que se esté formando allí. En algunos animales el mesodermo es la capa germinal media. Fíjense en la imagen que tenemos acá, tenemos el blastoporo, lo que estábamos hablando ahorita. El blastoporo, tenemos el ectodermo, tenemos el mesodermo y
tenemos el mesodermo y tenemos el endodermo, perdón, ¿verdad? El endodermo, ectodermo y tenemos el mesodermo, que es la capa media. Entonces, aquí se nos está formando lo que hablamos, el arqueterón. ¿Y qué es el arqueterón? El tubo digestivo, ¿verdad? Por eso es que se habla de que el blastoporo va a venir a formar el ano del individuo que se está formando allí. Luego de que se forman estas estructuras, estas tres capas comienzan la formación de cada una de las estructuras que aparecen allí. La forma en que se origina el arqueterón varía de acuerdo a la especie y en esto tenemos por invaginación, sucede cuando el polo vegetativo de la blástula hunde hacia el blastocele, dando lugar a la estructura de una capa doble en forma de U. Fíjense, una capa doble en forma de U. Dando lugar a una estructura, la capa más externa es del ectodermo y la más interna es el endodermo. Por epibolia, ocurre que las células más pequeñas, que son micrómanas, se dividen más rápidamente. Esto permite el crecimiento y que se originan unas nuevas capas. O sea, cuando comienzan todo ese movimiento de células, se comienzan a formar todas las capas y estructuradas por cada una de las células que se necesitan. La forma en que se origina el arqueterón varía de acuerdo a la especie y tenemos por inmigración, ¿verdad? Las células que anteriormente migran en la forma de la blástula vuelven a migrar hacia el interior de esta. Vuelven a migrar es cuando se está haciendo esa invaginación. Por eliminación, la capa externa de la blástula origina dos capas, que es la interna y otra externa. La interna da origen al endodermo, que es la capa, y la externa al ectodermo. No existe un blastoporo, pero sí un arqueterón. Y cuando hablamos por ingresión, ¿verdad? Los blastoporos, los blastodermas se dividen hasta llenar el blastocele. No hay un blastoporo ni arqueterón, solo un ectodermo y un mesodermo. Entonces, por eso se habla de que dependiendo del tipo de especie, se va a generar de una manera diferente, se va a formar de una manera diferente. La organogénesis de las tres capas germinales anteriores se diferencian los tejidos, que posteriormente darán origen a los órganos. El ectodermo ha originado el tubo neural, diferenciándose el encéfalo, la médula y los nervios. También se originan los componentes sensoriales de todos los órganos, los sentidos, el cristalino, el ojo, la epidermis, las uñas, el pelo, todas esas estructuras. Entonces, estas células van a permitir la formación de cada una de estas estructuras allí. Y bueno, a ambos lados del notocordio del tubo neural se originan dos bandas, que son el mesodermo, que recorren longitudinalmente el embrión, y se forman las somitas. Las somitas vienen siendo el tejido, digámoslo, es como una bolsa vertebral, ¿no? Viene siendo el tejido vertebral que viene formando, como se forman las vértebras, de allí se va sacando la cantidad de días en que ya se va generando el embrión, se va desarrollando. Por lo menos cuando hablamos de los embriones de pollo, de acuerdo a esa cantidad de somitas, se sabe cuántos días de gestación lleva cada uno de ellos allí. Bueno, y aquí nos habla sobre el mesodermo, que es lo que permite originar, y el endodermo, que es lo que permite originar. Tubo digestivo, pulmones, tiroides, hígado, páncreas y vejiga. El mesodermo, los músculos estriados, los riñones, las gónadas, el corazón, músculos lisos, tejido sanguíneo. Y eso sería todo hasta en este contenido, en este tema, muchachos. Entonces, es bueno que vayan revisando el libro en relación a ello, para que ustedes tengan una mejor noción. Cualquier duda me la pueden hacer directamente al privado. Y bueno, nos comunicamos constantemente en relación a ello. Me queda un minuto. Me gustaría que en este minuto, para completar lo que es la tarea del cuaderno, les indico, van a responder de su libro de teoría en la hoja 135 las tres primeras preguntas para completar la tarea de cuaderno. La pregunta 1, 2 y 3. ¿Qué página? La 135. Okay. De su libro. Se los digo así porque se nos va a cortar el tiempo. 130.
5 más. 5. Uno, Las tres dos y primeras tres. preguntas que aparecen en la hoja 135. Ese es el cuaderno. Ese es para completar la tarea o la actividad de cuaderno. Bueno, el cuaderno, pues. Exactamente. Está ¿Listo? bien. Sí, sí.